Muy buenas noches, estimada familia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy realmente ha sido un día un poco enredado, pero le damos gracias al Señor que podemos transmitir el mensaje que toca hoy. Y nada menos que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Ustedes saben que vamos camino en Pentecostés y por lo tanto tenemos que ir discerniendo paulatinamente los aspectos que abarca el Espíritu Santo para conocer a aquel que le llaman el gran desconocido. Como siempre pedimos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y también la sabiduría que nos conceda el Espíritu Santo. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor es una gran bendición. Es la plenitud prácticamente del beneficio que uno adquiere a través de la misericordia. Asimismo, el Espíritu Santo es la fuente viviente en la cual conserva la santidad la iglesia a pesar de todo lo que ha ocurrido. Por eso que nosotros vemos que otra de las maravillas del Espíritu Santo es que en la presencia de Cristo Jesús resucitado, Él nos viene nada menos que a congraciarnos y a decirnos a cada uno que nos ama. Es decir, que busca nuestra salvación en ese camino redentor por la cual la iglesia va caminando. Asimismo, es la idea lógica de la acción del Espíritu en la iglesia, fundada por el mismo Cristo Salvador del mundo, que nos dice nada menos que la exposición de Dom Columba Marmion. Antes de subir al cielo, prometió Jesús a sus discípulos que rogaría al Padre para que les diera el Espíritu Santo, e hizo que ese don del Espíritu a nuestras almas objeto de una súplica especial. Rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de la verdad, que vemos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 16 al 17. Y ya sabéis cómo fue atendida la petición de Jesús con la abundancia. Se dio el Espíritu Santo a los apóstoles el día de Pentecostés. De ese día data, por decirlo así, la toma de posesión por parte del Espíritu Divino de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y podemos añadir que si Cristo es el jefe y la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo. Él es quien guía e inspira a la Iglesia, guardándola como se lo prometió. Jesús en la verdad de Cristo y en la luz que Él nos trajo, os enseñará toda verdad y os recordará todo lo que os he enseñado. San Juan 14, 26. Quiere decir que la didaché de parte de Cristo está bajo la inspiración del Espíritu Santo, que viene nuevamente a hacernos recordar lo que Jesús dijo e hizo, para que de esa manera nosotros fuéramos los imitadores de Él y asimismo entrar en esa presencia santa que Él evoca constantemente a los creyentes. Esa acción del Espíritu Santo en la iglesia es varia y múltiple. Os dije antes que Cristo fue consagrado, Mesías y pontífices, por una unción inefable del Espíritu Santo, y con unción parecida consagra a Cristo a los que quieren hacer partícipe de su poder sacerdotal para proseguir en la tierra su misión santificadora. Recibid el Espíritu Santo, Juan 20, 22. El Espíritu Santo, queridos hermanos, designó a los obispos para que gobiernen la iglesia. El Espíritu Santo es quien habla por su boca y da valor a su testimonio. Del mismo modo, los sacramentos, medios auténticos que Cristo puso en manos de sus ministros para transmitir la vida a las almas, jamás se confieren sin que proceda o acompañe la invocación del Espíritu Santo. Él es quien fecunda las aguas del bautismo. Si no nacieras del agua y del Espíritu, no entraréis en el reino de los cielos, nos dice Jesús. Añade San Pablo, nos salva en la fuente de la regeneración, renovándonos por el Espíritu Santo, la carta de Tito 3:5. Ese mismo Espíritu se nos da en el sacramento de la confirmación,
para hacer la unción que debe hacer del cristiano un soldado intrépido de Jesucristo. Querida familia, ¿veis cuán viva, honda e incesante es la acción del Espíritu Santo en la iglesia? Bien, podemos decir con San Pablo que el Espíritu es la vida, Romanos 8:2. ¿Verdad que la iglesia repite en el símbolo cuando expresa su fe en el Espíritu vivificador? Es pues verdaderamente el alma de la iglesia, el principio vital que anima a la sociedad sobrenatural, el que rige y une entre sí sus diversos miembros y les comunica espiritual vigor y hermosura. En los primeros días de la iglesia su acción fue mucho más visible que en los nuestros. Así convenía a los designios de la providencia, porque era menester que la iglesia pudiera establecer sólidamente, manifestando a los ojos del mundo pagano las señales luminosas de la divinidad de su fundador, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todavía nos maravillamos al leer el relato de los comienzos de la iglesia. El Espíritu Santo descendía sobre aquellos a quienes Él bautizaba, hacía discípulos de Cristo, y los colmaba de carisma tan variando como asombroso. Gracias del milagro, don de profecía, don de lenguas y otros 1000 favores extraordinarios concedidos a los primeros cristianos, para que al contemplar a la iglesia hermoseada con tal profusión de magníficos dones, se vería bien a las claras que era verdaderamente la iglesia de Jesús. ¿Qué nos dice en la primera epístola de San Pablo? Las maravillas a los Corintios. Y dice, y veréis con qué fruición enumera el apóstol las maravillas que él mismo era testigo. En cada enumeración de esos dones tan variados añade, el mismo y único Espíritu es quien obra todo esto. 1 Corintios 12, del 7 al 15. Porque Él es el amor es fuente de todos los dones, en el mismo Espíritu en quien fecunda a esta iglesia que Jesús redimió con su sangre y quiso que fuera santa e inmaculada. Queridos hermanos, verdaderamente es preciso nosotros fecundar y ver la acción de ese Espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para discernir con esa naturalidad y ver que la verdadera iglesia fundada es la iglesia nuestra. Porque el Señor fundó una sola, para que todos formáramos su cuerpo místico y no hubiera diversidad de iglesias, como que si el cuerpo de Cristo fuera dividido. No, el Espíritu Santo trae la unión, esa relación íntima con la cual nosotros podemos hacernos cargo de lo que Él quiere presentarnos a cada uno de nosotros. Vamos a precisar ahora con todo vigor y exactitud teológica en qué sentido es y puede llamarse el Espíritu Santo como el alma de la iglesia. Es evidente ante todo que el Espíritu Santo no es ni puede ser la forma sustancial de la iglesia, en el sentido en lo que es el alma del cuerpo humano a quien informa. El alma, como es sabido, ha sido definido por la iglesia en la forma sustancial del cuerpo humano a quien anima. Como tal forma, tiene la función. ¿Cuál es la función especialmente? De informar, o sea, de dar al cuerpo su ser de cuerpo humano, de formar con él un mismo único ser, determinado específicamente y numéricamente por la propia alma. Es claro, querida familia, que el Espíritu Santo no puede ser alma de la iglesia en ese sentido, porque aparte de que la forma es parte de un compuesto determinado, y Dios no puede ser parte de nada ni de nadie, se seguiría que la iglesia tendría un ser sustantivamente divino, ya que formaría una misma sustancia con su forma, o sea que la iglesia sería Dios, lo cual es herético y absurdo. Pero además, la información del funcionamiento, o además de dar al cuerpo el ser que tiene y de formar con él una unidad sustancial, el alma posee y desarrolla otras funciones tales como unificar las partes del cuerpo. Ya les hablaba hace pocos segundos,
vivificarlas y moverlas. Y esto sí que puedo hacerlo y hacer de hecho el Espíritu Santo como el alma de la iglesia. El Espíritu Santo unifica a la iglesia. Es uno de los puntos esenciales. En la iglesia hay gran diversidad de miembros. Hay diversidad jerarquía, diversidad carismática, diversidad santificadora. Hay quienes rigen y quieren obedecer. Y entre los que rigen hay quien lo hace con poder universal y quien lo hace con poder limitado. Papa, obispos, sacerdotes. Hay también quienes tienen diversos carismas. Unos hacen milagros, otros profetizan, otros enseñan. Hay además diversos grados de santidad. Unos poseen la gracia santificante en sus manifestaciones más excelsas. Otros son menos santos. Y no faltan quienes apenas sí tienen la imprescindible acción para salvarse y aún menos. Hay santos muy santos. Hay justos que se limitan a hacer y estar solamente en gracia. Y hay pecadores que prácticamente sería lo contrario a la desgracia, sino que se desgracian. Pero a pesar de tanta diversidad, existe entre todos ellos una unidad íntima. Cristo la pidió para que lo debían ser sus miembros, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, qué hermosura, para que también ellos sean en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. Es digno de notarse que la unidad que Cristo pide para su iglesia tenga parecido con lo que posee Jesús y el Padre. Cristo y el Padre tienen muchos motivos de unión. Poseen una misma naturaleza divina, numérica, idéntica. En primer sería la unión con el segundo, porque en su verbo sustancial, ¿se acuerdan, hermanos? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, muy bien. Pero el Espíritu Santo da una razón especial a la unión entre estas dos personas. En el misterio trinitario, el Padre y el Hijo, comparados entre sí, son distintos. El Padre engendra y el Hijo es engendrado, pero comparado con el Espíritu Santo constituye un mismo e idéntico principio expirador. Son uno de la acción expiradora de las que procede la tercera persona. Es decir, el amor entre el Padre y el Hijo es que en forma real brota el Espíritu Santo. Y además, como dice en Juan 17:26, yo les di a conocer tu nombre y se lo haré conocer para que el amor con que tú me has amado esté con ellos y yo en ellos. Es decir, que el Señor nos quiere realmente regalar su presencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Además, el amor unifica a la iglesia y el Espíritu Santo la unifica por el amor. Así los miembros del cuerpo místico se unifican donde se unifica el Padre y el Hijo. O sea que el Espíritu Santo goza por lo demás, que San Pablo nos dice claramente cuando, después de nombrar los muchos carismas y los muchos oficios que hay en la sociedad cristiana, escribe también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Segundo punto, ¿por qué el Espíritu Santo es alma? Porque vivifica a la iglesia. La iglesia es un ser vivo en el sentido auténtico de la palabra. Es un verdadero cuerpo místico y el carácter místico o sobrenatural se funda en un elemento divino y vivificador. Todas las sociedades constituidas por los hombres tienen vida en cierto sentido, se mueven, progresan, se perfeccionan, pero en realidad el principio que las anima está fuera de ellas, es su fin y el fin de toda causa extrínseca. Lo que no rima con la definición de vida no es la del movimiento que procede de dentro. No se diga que la vida de las sociedades vienen de los individuos que las constituye. Estos son los que se manifiestan, son los miembros que se aprovechan de ella.
La vida de estas sociedades procede del fin que se asimila más o menos, que es más o menos operante en cada uno de los que en él van. Y el fin es siempre causa intrínseca. De ahí que no se puede decir con exactitud que las sociedades sean organismos vivos. La iglesia, en cambio, sí lo es, fíjense, hermanos, porque tiene un principio vivificador intrínseco. El Espíritu Santo no solamente es fin y meta, es también principio animador de la iglesia, principio inmanente e interno, aunque no formal. El Espíritu es un principio vivo y vivificador. Intervino en la aparición de Cristo sobre la tierra, fecundando activamente a María e interviene en el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés fue el de la proclamación oficial de la sociedad establecida por Cristo, y de ese día aparece en el nacimiento oficial de una sociedad, María y el Espíritu Santo, como en el nacimiento de Cristo. La iglesia nace con su bautismo como nosotros nacemos con el nuestro, y el bautismo de la iglesia fue el de Pentecostés, aleluya. Refiriéndose a ese día, dijo Jesús a sus discípulos cuando se despedía en esos momentos antes de subir al cielo: Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados por muchos días, seréis bautizados en el mismo Espíritu. Hechos de los Apóstoles 1:5. Es cierto que Cristo instituyó su iglesia antes de la ascensión, pero la fe de vida de la misma se da el día que baja el Espíritu sobre María y sobre los apóstoles, Pentecostés. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes bien, habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermosura! Romanos 8:13. Verdaderamente, queridos hermanos, así es como la iglesia va caminando. Y por último, la iglesia, el Espíritu Santo mueve y gobierna a la iglesia. ¡Qué importante es eso! Por último, el alma mueve y gobierna al cuerpo, así el Espíritu Santo a la iglesia. Para gobernar es necesario conocer y amar, y el Espíritu Santo es quien infunde el conocimiento de lo sobrenatural, que es la fe, a quien da el amor divino a los cristianos, que es la caridad. Él interviene también, como ya dijimos, en la designación de los jerarcas. Y cuando el apóstol señala los diversos oficios que hay en la iglesia, añade: todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, quien las atribuye a cada uno como quiere. Pueden verificar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. No hace falta añadir más. Si Él es quien gobierna y mueve a los miembros del cuerpo místico de Cristo, quien los unifica, quien los vivifica, y se hace todo esto desde dentro, inhabitando en cada miembro y en todo el cuerpo, hemos de terminar diciendo que desempeña auténticas funciones de alma. Ya el genio de San Agustín había intuido esta verdad cuando escribió resueltamente: lo que es el alma al cuerpo del hombre es el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, y de esta manera nosotros respetar la iglesia. Pero ¿sabe quién es la iglesia? Usted es la iglesia. El templo, que es donde asistimos, la parte material, ahí también está el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice: no entristezcáis el templo que hay dentro de ustedes, en donde mora el Espíritu Santo. Si usted realmente ama lo que hay dentro de usted, va a amar a su iglesia, va a cuidar el templo del Señor, va a asistir y ayudar en sus necesidades cuando el párroco, el papa o el obispo pide que ayudemos a nuestros templos. Así que, hermanos, les dejo con esta plenitud y pedimos al Espíritu Santo que, así como ha custodiado la iglesia, también nos venga a custodiar a nosotros, que se programa para el día siguiente. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.